Hola a todos, estamos iniciando una transmisión en vivo y estamos saludando a todos los que ya se conectaron, los que se están por conectar. Estamos enviándole un saludo. Hoy vamos a hablar un poquito de 3 aspectos importantes en la vida de un ser humano, de una persona, ¿verdad? Esos 3 pasos los vamos a dar a conocer. Estamos enviándole un cordial saludo a todos los camaradas que se han conectado y vamos a hablar un poquito de ciertas reflexiones que sirven para equilibrar nuestras emociones, ¿verdad? Y fortalecer nuestra mente. Vamos a dedicar unos minutos para aprender y a proceder un poco sobre ciertos pensamientos y filosofías que a veces se dan. Así que vamos entonces, déjenos sus comentarios y démosle. Así que soy Nelson Martin Platero. Si no se ha suscrito al canal, se puede suscribir. Active la campanita de notificaciones y vamos a comenzar. Dele suscribir a este video, ¿verdad? Aprende a ser suficiente y entenderás lo que es la mortalidad. Aprende a ser suficiente y entenderás que no eres independiente. Deja de preocuparte por las cosas que a veces uno no tiene la solución, pero siempre existe una solución. Recuerda que la estupidez es contagiosa. Tus amigos quieren que te vaya bien, pero nunca van a querer que te vaya mejor que ellos, porque a todos no les importa. Aprende a decir las cosas con convicción. Si no estás de acuerdo, dilas con convicción. Un día me dijeron a mí que me iban a sacar de un grupo. Yo le dije, no, pues me salgo ahora, porque haz las cosas con convicción, con carácter, con autoridad. No te dejes manipular por las personas. Siempre las personas van a querer manipularte, siempre las personas van a querer que hagas tu voluntad. Hay mujeres que son jezabélicas, que van a querer mantenerte sometido a lo que ellas dicen. ¿Y por qué no vas? Y le dice esto. Tienen espíritu de Jezabel, ¿verdad? Así que consulta siempre antes de comprometerte. A muchas personas no te van a valorar, especialmente cuando eres su competencia. Gobierna tu mente y gobierna tu vida. No gobiernes con tus emociones. Una mala decisión que tú tomes la vas a ver todo mundo. ¿Verdad? Siempre escucha tus instintos. De alguna manera sabrás que existen cosas que son superiores, ¿verdad? Tus decisiones, cosas que tú no puedes tener el control de todo. Hay gente que no se le puede dar el poder, porque si le das poder, se marea, se vuelven tontos y se creen más que todo mundo. Estas personas no se les puede promover porque se pierden. Ya ni saludan, pasan de largo y se creen absolutos, se creen la última Coca-Cola en el desierto. Y son personas que muchas veces están faltos de educación. Necesariamente en la vida militar a veces teníamos que irle a pedir permiso para ir a orinar o para ir al baño a una persona ignorante y analfabeta, pero que tenía el rango. Uno respeta el grado, a veces a la persona no, pero hay personas que no se les puede dar poder porque se marean, se vuelven irracionales. Estas personas no conocen los 3 aspectos que son la humildad, ¿verdad? Recuerden que ser un sargento, ser un oficial o ser un líder no te cambia, pero sí revela quién eres. Así que por lo tanto, dejemos de ser agrandados y dejemos de pensar que somos absolutos, seamos humildes, dejamos de ser humildes y recuerden que una persona que no es humilde es un payaso que le quedó grande el circo, ¿verdad? El agradecimiento es el segundo aspecto. Nosotros debemos de ser agradecidos en la vida y debemos de entender de que los logros se hacen en grupo, no o trabajo en equipo.
si estás en el roof, estás trabajando en la carpintería, si estás trabajando, todos construyen la casa juntos, es un equipo, no solamente una persona, que porque tú eres el jefe. No, sea agradecido con tus empleados, sea agradecido con los que te ayudan, sea agradecido con el que te corta la madera, con el que te la jala, sea agradecido con el que bota la basura. ¿Por qué? Porque eso te va a dar un estatus diferente, te va a hacer distinto a los demás. Es importante que tomemos en cuenta de que el agradecimiento hace que las personas trabajen con una mejor motivación. Otro aspecto que debemos de valorar es el servicio. El servicio hay que, hay que entender de que nosotros solos no podemos hacer nada, pero si nosotros tenemos un cargo, somos sargentos, somos oficiales, somos policías o somos algo, somos servidores públicos y debemos de ayudar a los demás. Estamos para ayudar a los demás, estamos para corregir nuestros malos actos y poder contribuir a una mejor sociedad. Porque la arrogancia y la grandeza te llevan a la destrucción. Debemos de entender de que debe de predominar el amor y el poder, hacer las cosas correctamente. Así que es importante que entendamos que no toda la gente va a valorar. Siempre sea agradecido, siempre hay personas que van a ser peor que tú. Vive como si hubiera un mañana, no hubiera un mañana y vive el hoy. No te atormentes ni te arrepientas de las cosas que haces. Simplemente mantente positivo y experimentarás la alegría. Presta mucha atención a quienes dicen que te aman, porque muchas veces no aman, solo te usan, y confía en ti mismo, en tu primer instinto, porque Dios siempre te va a hablar al corazón. Toma decisiones y reduce las expectativas. Tener expectativas altas sobre ti mismo no es bueno. Usa el camino, el trabajo en equipo, concéntrate en ti mismo. Las personas van y vienen. Si no controlas tu mente, tú puedes decir palabras que ofendan a las personas, ¿verdad? Terminas a veces solo. Es importante que reconozca que el precio que se paga de estar solo es carísimo. Así que es importante que tú tomes en cuenta, ya tengo sueño, me levanto muy temprano. Siempre debes de entender que hay personas que son distintas a ti, pero tú debes de ser amable y ser la mejor versión del mundo valorada en ti. Nunca trates de impresionar a las personas porque saldrás arruinado. Aléjate de las personas que te hacen sentir solo. Ninguna compañía es la mejor, pero entiende que debes de ser un hombre original. No te compares con nadie, porque tú has emprendido este viaje solo y no vas, veniste a este mundo solo y solo te vas a ir. Así que recuerda que debes de ser humilde y ser una buena persona. Vas a ser engañado por muchas personas y eso que no te sorprenda, es normal porque en el mundo vas a encontrar personas que son traidores. A veces tienes que tragarte el dolor y aprender de ti mismo, que haga la mejor versión de ti. No te conviertas en una persona razonable, sé una persona agradecida. Si no, te vas a quedar tú solo. Los problemas de tus amigos a veces se convierten en tus problemas. Cuanto más pequeño sea tu grupo de amigos, es mejor. Nunca esperes que alguien te recoja cuando te caes. Levántate tú solo y anda. Levántate y continúa. La verdad es que muchos te van a lastimar y muchos van a hablar de ti, pero siéntete orgulloso de lo que tú eres, porque eres la versión única, la mejor versión que Dios hizo de tu vida. Levántate y anda, échale ganas a la vida, no te des por vencido, porque la vida no se terminó hoy por una relación, no se terminó hoy porque te caíste y te raspaste. Las heridas y las cicatrices te van a enseñar
a recordar el camino que tú pasaste. Es importante que recuerdes que nunca debes de confiar en todo mundo, porque muchas veces hasta tu sombra te abandona en la oscuridad y es tu sombra. Así que es importante que recuerdes que hoy es mejor que ayer. Trabaja en ti y haz una mejor versión de ti. En tus momentos más bajos te das cuenta de muchas cosas. Recuerda que algunos de los mejores momentos de tu vida todavía no han sucedido. Este es un mundo en el que tienes que irle dando forma y los malos hábitos quitártelos y acomodar los mejores hábitos, porque todo te va a salir mejor. Establece tus prioridades y haz lo que te haga sentir feliz. Sé la mejor versión de ti y no le cuentes toda tu vida a las personas. Busca el éxito que está dentro de ti, trabaja duro, trabaja en ese ser que eres tú mismo para que tú seas la mejor versión de ti mismo. Recuerda que nadie te va a ayudar, hazlo tú mismo. Toma en serio todos tus compromisos porque eres tú la mejor versión de tu vida. Feliz noche para todos. Que Dios me los bendiga. Estamos en